que ya perdieron todo, para los suicidas que corren ya sin vida. Cambian ya tus sueños nada más, con el mismo cuerpo comenzar. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de ser amor, tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser amor, Bueno, Franco me contó lo de la banda y me dijo que no le gustaba que estés ahí. Bueno, si por eso decir a mi Yari que la banda se terminó para siempre. ¿Por qué Regüey fue? Ok, ¿es una decisión? Sí. Ok, listo. Perfecto, podemos arreglarnos sin ustedes, ¿eh? Claro, pueden tocar en un cabaret con las chicas, pero perfecto. Puede ser si me recomendás vos. Porque A ver, a ver, a ver. No, de vuelta no, basta, la violencia no conduce a nada, basta. Hagamos como en la cancha. Primero se una hinchada y después la otra, vamos. No, chicas, no las mates, ¡no! Creo que tenemos muchas cosas en común y me gustaría invitarte a comer esta noche para seguir conociéndonos. Espero que aceptes. Bianca, ¿cómo estás? ¡Lola! Ay, una cosa, ¿qué querés? ¿Que todo el mundo sabía que vamos a entrar? Bueno, me pediste que te llamara. Sí, pero te dije discretamente. Se supone que estamos re clandestinas. Bueno, te llamé como 10 veces y no me diste bola, así que... Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ay, vamos a entrar, dale, seguime. No, ¿yo? ¿Por qué yo? Ay, Bianco. Bueno, yo creo que ahora se pueden ir. Sí, Ya los bueno. chicos deben estar lejos, ¿no? Sí. No, para mí no. Vos no. Vos quedate que quiero hablar con vos. No, vamos a pasar. ¿Me vas a retar otra vez? No, no te voy a retar, séntate. No. Mira, mía, yo sé que vos estás a cargo mío, ¿sí? Y también sé que yo no quiero ocupar el rol de padre. Pero como te conozco desde que eras un bebé, me gustaría ocupar el rol de, no sé, de tío, digamos. Sí. Sí, ¿cómo sé? No me digas, yo sé que te regalaba los mejores regalos, que era tu tío postizo preferido. No me hagas así. No, sí, tenés razón. En los cumples vos eras el único que me regalaba los mejores regalos. Eso uno nunca se lo olvida, ¿no? No se olvida. Bueno, por eso mismo, lo que quiero que sepas es que si necesitas, no sé, un consejo, si tenés un problema, lo que sea, me llamas a mí y contá conmigo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en realidad el tío vendría a ser el hermano de mi papá, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas cositas que mi papá no se tendría que enterar porque si no se muere. No te mata. Bueno, Sí. bueno, mejor evitemos problemas, ¿no? Sí, está bien, tenés razón. Pero no todo necesariamente tiene que llegar a los oídos de tu papá, ¿ok? Ok. Bueno, ¿por cuál empezamos? Que lo decía a ver. Dale. Ejercicio 6. Pero qué suerte. Me dieron 5 ejercicios, así que no hacemos ninguno y chao. Ay, qué chanta que sos. ¿Qué hacen, chicas, ahí? Nada. Nada. ¿Y ustedes qué hacen? Nada, le estaba mostrando unos ejercicios a Ana, nada más. Ah, claro. Unos ejercicios. Para cuando llegue el momento todo salga bien, ¿no? Ay, Vicky, son unos ejercicios, nada más, cortala. Bueno, sorry, no quería interrumpir el momento. Mira, buscar una gaseosa nada más. Puedes ir a buscarla vos si querés, ¿no? Digo, así vas practicando para atender el buffet. ¿Creo que eso tendría algo de malo? Claro, ¿cómo ustedes van a atender el buffet? No. Se le caerían los anillos, ¿no? Esto no es bien, este trabajo, ¿no? Cha, chiquita, Así atendés a la clientela vos. Mirá cómo tenés el bar de vacío. Así no,
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que todavía no entiendo si el problema es con mi trabajo o si lo tienen directamente conmigo. Bueno, chicas, paren, no peleen. No, ¿cómo no peleen? ¿Cómo no discutan? Entonces decir a tu novia que no nos bardee. ¿Mi novia? Ay, venga, ¿qué haces ahí? Ese es el sector de Francisco. Vení a buscar acá. Bueno, pero no detornales más que se van a dar cuenta de que vinimos. Ay, venga, cortaba con la peranía y buscar, ¿querés? ¿Qué querés que busque? Algo que tenga que ver con Francisco, ya te dije. ¿Y esto? Señorita Rey. Acá hay algo, dale, anda a la campana, dale. Señorita Rey. Creo que tenemos muchas cosas en común y me gustaría invitarte a comer esta noche para seguir conociéndonos. Espero que aceptes. Bianca, me voy a invitar a salir. ¡Uy, buenísimo! Pero hay algo que no entiendo. ¿Que soy yo que te voy a invitar a salir? Sí, yo sé. Lo que no entiendo es qué significa la palabra Rousseau-Bupou. Mira. ¿Rousseau-Bupou? No, ni idea. Yo tampoco. Bueno, igual, dale, vamos, que mirá si viene alguien. Dale, lo guardo todo. Dale, Lola. Bueno, fíjate, ahí va. Dale, vamos. Ana es superdotada. No sé, es como una genia, especialmente en matemáticas y en ciencias. Ay, chica, ya, no es para tanto, no exageres. ¿Cómo que no es para tanto? Si no fuera por ella, yo no estaría acá. Ella me ayudó a probar todas las materias. Mentiroso, dijiste que te habías preparado solo. Bueno, yo sé que estuve mal. Lo que pasa es que, no sé, me dio vergüenza. Si no fuera por ella, yo estaría en tercero todavía. Lo que pasa es que, no sé, tiene como un don especial para enseñar. Hace que todo sea mucho más fácil. Bueno, en realidad, nosotras dos pensamos que ustedes dos tenían algo. Sí. Sorry, fue todo culpa de Fairbairn, ¿eh? Ella vino y medio que nos contó la historia y nosotras tipo, así que fue la princesita de Fernanda. Igual, con vos y tu laburo y todo eso, todo bien, ¿eh? Sí. Mejor. Claro, lo que nos sorprendió fue que un escurre se puso de novio con una bufetera. Sí. Porque esas cosas pasan en las películas. No me vas a decir que en la vida real pasan. No, esas cosas nunca pasan. Bien, ahora que estamos todos y todos hemos leído el comienzo de Don Quijote, podemos comenzar con la discusión. Perdón, pero estaría bueno que nos conociéramos un poco, ¿no? Porque a lo mejor después nos damos cuenta que estamos de acuerdo en todo. A ver, cuénteme algo de usted. ¿Cuánto hace que no se depila los árboles? ¡Silencio, alumnos! Pero es que nadie sabe que Don Quijote es el pináculo de las letras castellanas. ¿El pina qué? El señor Font, la profesora Carmen. Mucho gusto. Encantado. Alumnos, les voy a presentar al señor Casildo Font, el nuevo director del colegio. Un hombre que cumple con los requisitos necesarios para tomar las riendas del Elite Way School. Graduado con honores en la Academia Militar, completó sus estudios en Francia e Inglaterra. Después de un exhaustivo análisis, la comisión directiva llegó a la conclusión que el señor Font, ante todo, es un hombre serio, responsable y de una intachable integridad moral. Ideal para comandar nuestro colegio. Señor Font, lo dejo con los alumnos de cuarto. Gracias. Permiso. Bueno, señores, es un honor para mí hacerme cargo de la dirección de este establecimiento. Espero que lleguemos a un rápido entendimiento. Sin embargo, tengo cierta información de que en este curso habría ciertos problemas de conducta. Entonces les advierto que voy a hacer todo lo posible para erradicar de cuajo ese cáncer que pone en peligro la salud de la escuela. Profesora, veo con agrado que las alumnas tienen todas el pelo recogido. Ah, sí. Es una regla en mi clase, señor director. Muy bien, muy bien. Porque el exterior es el espejo del alma y es la fachada que ofrecemos al mundo. Ustedes, como futuros dirigentes, empresarios, profesionales, deben dar una apariencia impoluta. Perdón, usted, joven, por favor, se acerca. ¿Cómo se llama usted? Rocco.
Perdón, desde hoy nos vamos a llamar por el apellido, ¿sí? Fuentes Echagüe, entonces. Fuentes Echagüe. No sabía que entre los Fuentes Echagües también había hippies. No le veo la gracia. ¿Usted cree que con esa apariencia te resulta más importante? ¿Ustedes saben, señores, por qué Sarmiento implementó el uso del guardapolvos? Para simbolizar que en el estudio somos todos iguales. Ese es el sentido único del uniforme. Y en este colegio el uniforme debe denotar el orgullo de pertenecer realmente a una élite. Sí, todo bien. Lo que pasa es que el disfraz yo ya me lo puse. No entiendo qué quiere que cambie. Quiero que cambie la cara, señor Fuentes Echagüe. La cara. Pero no se preocupe. Yo me voy a ocupar de eso. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Cortarle el pelo? Si usted no puede hacer eso. ¿Ah, no? No. Está bien. Está bien. Creo que no vale interrumpir la clase por un asunto mero. No se preocupe por mí, señor director, adelante. No, está bien, está bien. Yo sé cuáles son las prioridades. Pero los espero en el recreo largo. Ahí se van a dar cuenta de lo que soy capaz con los alumnos rebeldes. Toma asiento, por favor. Discúlpame, ¿sí? ¿No por alguna casualidad? ¿No sabés lo que significa la palabra resurrección? ¿Eh? No. Resurrección. No. Es que esto no es una palabra. ¿Y si es una palabra, qué corno es? Son las iniciales en francés de una fórmula clásica para las invitaciones. Répondez s'il vous plaît. Eso significa que el invitado debe responder si va a asistir o no a la cita, ¿entienden? Sí. Tienen que responder antes. Bueno, si están tan interesados en protocolo, vienen y me dicen, ¿eh? No se olviden que yo estoy emparentada con la nobleza británica, así que esto para mí no tiene ningún secreto. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, chao. Ranchera más insoportable. Ay, sí. Bueno, pero por lo menos nos ayudó y le sacó la duda, ¿no? Bueno, y al final, ¿qué le vas a responder a Fran? Ay, que sí, obvio. Chicas, yo me tendría que haber quedado en las islas de la voz, chicas. Yo en una semana perdí todo. Perdí a Manuel, perdí a la banda y encima otro que banca ese bicho de font. Trata de relajarte y superarlo, mía, por favor. Sí, mira, pensá que llenarse de bronca es malo para el cumple. No puedo. Ya sé. Respiramos para adentro. Respiramos para afuera. Y respiramos para adentro. Respiramos para afuera. ¡No puedo, chicas! ¿No entienden que no puedo? En este momento nadie me puede levantar la moral. ¡Ay! Chicas, tipo que se me acaba de ocurrir una idea buenísima. Mal. Mira, tenés que hacer tu feria anual de ropa usada, mía. Hola, ¿qué tal? Es buenísima la idea, aparte te re levanta el ánimo. ¿Ustedes son taradas? ¿Cómo me hablan de una feria en este momento que lo único que puedo hacer es respirar? ¿Son taradas? Mía, ¿no te das cuenta que la feria es un clásico en el Elite Way School? Sí, tipo que no podés no hacerla. Hay gente todo el año esperando tu feria. Decime una cosa, ¿los vas a defraudar? Sí, en realidad puede ser, ¿no? Tipo tan obvio que da lástima, sí. El problema va a ser quién va a hacer mi proyecto este año. Porque la única que podría llegar a progresar es Laura, pero... Bueno, porque en realidad las demás van para atrás. Escuchen, yo les enseño.
La que se tiñe una vez, rubia tenía de... ¿Pero qué se cree este milico de cuarta? ¿Que esto es un campo de concentración, un cuartel general? ¿Qué le pasa? Para mí este chabón está demente. Sí, lo trajeron de un loquero. Bueno, loco, no, hay que frenarlo de alguna manera, porque no puede querer cortarle el pelo así a Rocco de Prepe. De verdad. Mil gracias, che. Igual no necesito la ayuda de nadie para defenderme. Pero no sea nada, dejá de hacerte superado, este es un tema de todos. Loco, aflojá, dale, no te estamos defendiendo a vos solamente. No nos podemos dejar patetear así por este tipo. No. Si sería solo por vos, le aconsejamos al milico que directamente el corte lo haga a la yugular. Ahí mejor hacemos. Escuchame una cosa, loco. Lo único que me falta es que me tenga que bancar los chistes de un gaucho patético. Perdón. ¿Qué significa esta aglomeración? Perdón, ¿qué? ¿También le tenemos que explicar lo que hacemos en el recreo? Por supuesto que sí. Sobre todo tratándose de un año tan conflictivo. Perdón, señor. Bustamante, Pablo Bustamante. Ah, uno de los artistas, ¿eh? Sí, y además el hijo del intendente de la ciudad. Pero no me va a correr con eso, porque conozco perfectamente a su padre. Más aún. Esta noche los dos estamos invitados a la inauguración de una biblioteca. Bueno, señores, he estado estudiando minuciosamente sus legajos. Y más que legajos, parecen prontuarios. ¿Quién es la señorita Espíritu? Yo. ¿Por? Le advierto que tenga cuidado, porque usted está en capilla. Pero no hice nada. Ni lo va a hacer, señorita Espíritu. Délo por sentado, ni lo va a hacer. Desde hoy quedan prohibidas las reuniones de más de 5 personas. Así que, por favor, dispérsense. Vamos. Vamos, ¿qué esperan? Vamos. ¡Muévanse! Y no se olviden que tenemos una cita. ¡Ay, me olvidé el cuadernillo! ¿A vos te estaba buscando? ¿Para? Para contarte que tengo un montón de ropa de marca para regalarte. ¿Para ropa a mí? Sí, a vos. Creo que mi conjuntito de Donna Karan te va a quedar espectacular, lo sé, una vez. Sí, ya sé, pero yo no necesito ropa. Sí, necesitas, no me digas que no. Porque te estuve observando y creo que sos la única que tiene posibilidades de cambiar. Vas a hacer mi proyecto este año. ¿Para proyecto de qué? Claro, vos no entendés. Bueno, mira. Yo todos los años elijo una nueva y la ayudo a mejorar su... llamémoslo su aspecto personal, ¿entendés? Las transformo en gente bien. Vos, por ejemplo, tendrías que empezar yendo a la peluquería, cambiando ese look porque no me gusta, no va con vos. No, estás loca, mía, no. No, ya sé, no te preocupes, por el gasto me encargo yo, ¿ok? Ay, es que no es un tema de plata ni nada de eso, no me soporto, me toque en la cabeza. A mí tampoco, yo te entiendo, a mí tampoco me gusta, pero ¿sabes qué? Mi coafer tiene manos de ángel, no vas a sentir que te está tocando la cabeza, te lo juro. Laura, ¿entendés que vas a ser mi mejor proyecto del año? ¿Entendelo? No, mía, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí no me interesa hacer proyecto de nadie. ¿Pero por qué te pones así? Sí, yo lo único que quiero hacer es una obra de bien. Bueno, si es por hacer un bien, ¿por qué no haces una obra de caridad? Mira, donar la ropa que me ibas a dar a mí, a los chicos pobres. Y de paso llevamos la mochila a clase. Gracias. ¿Caridad? ¿Y esto? ¿Te olvidaste conmigo, no? Laura, ¿te peleaste? ¿Qué pasa? Sí, discúlpame. ¿Qué pasa? Esto. ¿La vos? Bueno, no sabía que el santiagueño te tiraba onda. No, ¿qué onda? ¿Qué decís? No, el otro día fuimos a tomar algo y charlamos. Pero me debe estar invitando de onda, ¿viste cómo es él? No se puede negar que de matemáticas sabes un montón, pero del amor no sabes nada, Laura. Es obvio que este pibe está atrás tuyo. Si no te hubiera invitado a tomar algo al bar del colegio. Ahora, lo que no entiendo... RCBP, ¿qué es esto? Quiere decir que tengo que contestarle si voy a ir o no.
¿Vos de verdad pensás que yo le gusto? Obvio, Laura, obvio. ¡Ay, qué bueno! Se formó otra pareja en el colegio. Estoy contenta. ¿Vos estás contenta? Sí, estás contenta. Le vas a decir que sí, obvio. No sé. Laura, este pibe está muy bueno. No le puedes decir que no. Sí, además es muy bueno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Decile que sí, anda. No sé. Ya te dije que no sé. No, discúlpame. Lo que pasa es que aunque no parezca, yo también tengo mis rollos, ¿sabes? Mejor me voy al aula. Bueno, chicos, pueden comenzar con los ejercicios. Cualquier duda que tengan, la consultan con Marcos o con Laura. Comiencen, por favor. ¡Recreo! ¡Vamos! Chicos, paren. ¡Ey! Paren un poco. El nuevo director me dijo que no podían salir al recreo. Yo les pregunto, ¿por qué no tratan de portarse mejor? Dense cuenta, siguen pasando los directores y ustedes se siguen en los recreos. Háganme caso y dejen de mandarse macanas. Pero nosotros no hicimos nada más. Este tipo es un tirano. Es verdad, lo de Hitler es un bebé. Paren un poco. Para, Marcos. Si tienen algún problema con las autoridades, háblenlo con sus padres. Exactamente. Puede retirarse, profesor. Sí. Perdón, y además le agradezco realmente los buenos consejos que le está dando a los educandos. Es verdad. Los padres son los únicos custodios del bienestar de sus hijos. Permiso. Digo, que tengan un buen día. Y en cuanto a usted, señor Fuentes Echagüe, estuve hablando con su familia. Les estuve explicando la situación. Y no solamente están de acuerdo, sino que me autorizaron a tomar las medidas que voy a implementar. Pará. Mi vieja jamás le puede haber autorizado a usted que me corten el pelo. No, es que no hablé con su madre. Hablé con su padre. Él por fax me mandó una autorización por escrito. Si quiere verla, la tengo en mi escritorio, en la dirección. Y ahora, por favor, venga. Siéntese aquí en la mesa. Blas, vamos. ¿Lo escuchó, director? Parece, por favor. Hágale caso. Pero... ¿Se queda quieto? Por favor. Pero, quédese quieto. ¡Vamos! No se mueva, por favor. Siéntese. Siéntese. Baje la cabeza. Ya está. Ahora, si quiere, puede ir a la peluquería para hacerse los últimos retoques. Vamos. No puedo creer. El guacho lo rapó nomás. Que se la banque por guapo. Ay, chicos, no sean así. Si querés te lo puedo emparejar un poquito. No, déjalo así. ¿Está? Pero mirá que si lo corto un poco por acá... ¿No entendés que lo quiero dejar así? ¿No entendés? Así cuando cada vez que me mira al espejo me voy a acordar del odio que le tengo a ese mismo. ¿Entonces te parece bien esta noche, Dorotea? Bueno, quedamos así, un besito, chau. ¿Te haces el bueno y después terminás siendo cómplice del milico? Para mí, escuchame una cosa. Soy un preceptor más.
Tengo que hacer lo que se me ordena. Blas, lo que le hicieron a Rocco fue muy injusto. Bueno, pero vivo de mi trabajo. Si yo pierdo ese trabajo, no voy a poder aguantar nada con mis ahorros. Por ahí son cosas que ni entendés. Pero la gente común no siempre se puede guiar por principios. Vos decís que no, pero estás muy triste. ¿Qué te pasa? ¿Sos así por Manuel? Sí. Mira, en lo personal, más allá de las agarradas que yo tuve con él, me sigue pareciendo un buen tipo. Blas, vos no sabes lo que me pasa. ¿Que solo está persiguiendo? Los preceptores somos como los encargados de edificio. Siempre nos enteramos de todo. No sabés cómo me puse cuando lo vi a Manuel con esa No te rubia. preocupes más. Si el amor de ustedes es realmente verdadero, por más vuelta que dé, siempre termina triunfando. Pero ¿y vos? ¿Realmente amás a Manuel? Yo sí lo amo, pero... no sé si él me ama a mí. Si no te amas, mejor que lo olvides. Y si te ama y es un poquito inteligente, va a volver con vos. Y si me ama y no me lo dice de orgullo nada más. Entonces es un cobarde. Y decime, ¿realmente vale la pena sufrir por un cobarde? ¿Qué pasó, flaco? ¿Te hiciste rapar por el milico? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Son idiotas? ¿Qué se creen, vivos? ¿Y a vos qué te pasa? ¿A ustedes qué les pasa? ¿Son estúpidos? ¿No se dan cuenta que lo que le pasó a él el día de mañana les puede pasar a ustedes? Vía. Se me van. Gracias. Para un poquito, ¿no? Pero tanta lástima te doy que tenés que saltar así, vos. No, es que no me gustó lo que te hizo. Aunque seas un soberbio, Yo sé que nosotros no tenemos mucha onda, pero creo que en estos casos lo mejor es el compañerismo. Cualquier cosa que necesites, si querés putear, si querés hablar, llorar, yo voy a estar. Para un poquito, ¿no? Pero yo no necesito ninguna niñerita que me cuide, ¿sabes? Además, esto me sirve para darme cuenta a cada minuto en dónde y entre quiénes estoy metido, ¿sabes? Igual gracias. Está bueno saber que en este basural no son todos tan garcas. Blas tiene razón. Si no vuelves un cobarde. Y hay barritas con chocolate y maíz. A mí me gusta. Chocolate no podés. Bueno, pero son las que tienen más calorías, pero... Mía, ¿qué te pasa? Es que Laura no quiere ser mi proyecto. Ay, bueno, Mía, ya está. Miles de minas mueren por ser tu proyecto. Encontramos una en 5 minutos. Bueno, si ya lo sé, pero igual eso mucho no me importa. ¿Vos te sentís bien, Mía? Sí, me siento re bien. Chicas, estoy muy contenta. Laura me dio una re buena idea. Voy a hacer mi primera obra de caridad. ¿Y cómo es eso? Hablé con Dorotea de Barburú. ¿Quién es esa? ¿Cómo quién es? Es la presidenta de la Casa de la Dama de Caridad, chicas. Hablé con ella, le dije que le iba a donar toda mi ropa usada para que ella la remate y la use como fondo para ayudar a la gente necesitada. ¿No es buenísima mi idea? Mía, Soy una genia. Sí, una pregunta que me surge así de repente. Sí. ¿Cómo hacemos para llevar toda la ropa hasta la casa de Dorotea de Barburú? Ay, Feli, vamos a tomar prestado el micro que nos lleva al campo de deportes. Vamos, dejamos todo, volvemos y listo. ¿Sos capaz? Sos capaz. Bien, aplausos. Aplausos porque esto, aplausos. Bueno, vamos a trabajar. Toda esta ropa usada es para donar y toda esta ropa nueva es para guardar mi placar, ¿sí? Vamos, chicas, apúrense. Hola, ¿qué tal esta pollera? ¡Está bárbara! Está re linda. ¡Qué buena ropa! Son todos los modelos que le encargan Villari, Versace y Armani. No, pero ¿no era que tu papá te había bajado la mensualidad? Bueno, sí, pero la ropa la encargamos antes. ¡Ah! ¡Está bárbaro! Feliz. ¿Vos de dónde venís tan contenta, che? Digamos que el santiagueño ya tiene su RSVP. ¿Qué hiciste? Te di un empujoncito de amiga. No, le dije que ibas a salir con él. ¿No estás loca? Yo nunca te pedí que te metieras en mi vida. Laura, tampoco es tan dramático. Pará, es una salida. Es una simple salida, no tiene que pasar nada si querés. Aparte, vos imaginate esta situación. Vos y él.
La luna de por medio. Una copa de champán cada uno. Una música suave. Su cuerpo musculoso, sus labios de seda, sus ojos brillantes. Si querés no tiene que pasar nada, Laura. Si a vos te divierte, va. Como te divertís siempre, llévate una calculadora, interpolá logaritmos, no sea mala. Entonces andá, nada, dale. Mira, vamos a ver qué te vas a poner. ¿Ponerme? ¿Qué? No, yo no o sea, Pará. ¿Pensás ir de uniforme? Mira, Laura, yo sé. Sí, tenés razón, porque los hombres a veces se ratonean con colegiala. Si es así, si te querés ir de colegiala, hacete 2 colitas y comprate una paleta. Yo te la compro si querés. Perdón, ¿qué hace en mi despacho, señorita? Nada, perdón. En realidad lo venía a buscar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, le quería decir que estoy muy conforme con las nuevas medidas que se han tomado. Ajá. Bueno, yo soy nueva, pero igual soy de las personas que consideran que la educación y la disciplina van de la mano. ¿Cómo es su nombre? Sol. Perdón, Rivarola. Y esto lo escribió usted. Pero no la firmé. Para guardarse las espaldas, ¿no? Muy bien, le agradezco la información. Bueno, permiso, ¿me puedo retirar? Sí, vaya nomás. Perdón, señorita. ¿Le gustaría trabajar para mí? ¿Cómo trabajar? Bueno, sí, necesitaría cierta información de lo que pasa en el 4º año. ¿Puede ser? Sí, por supuesto, cuente conmigo. Vaya nomás. ¿Qué te pasa? Ay, Bianca, me quiero matar. Me fijé en el locker y tampoco estaba la invitación de Francisco. ¿Se habrá arrepentido? ¿Te fijaste en el buzón de la puerta del dormitorio? Sí, más vale, viene acá 17 segundos. Mirá si te la mandó y alguna maldita te la hizo desaparecer. ¿Te parece? No sé, otra cosa no se me ocurre. Igual vos andá a la cita. A lo sumo no va a estar. Sí, ¿sabes que tienes razón? Voy a ir porque no ir y quedarme con la duda sería típico la bobita de mi hermana. Y antes de ser como ella me mato. Entonces, sí, voy a ir porque el que no encuentra no gana, ¿o no? Bueno, señores, estoy visitando aula por aula para informarles que voy a limitar las amonestaciones por causas leves. Ahora, por causas graves, la expulsión será directa. Perdón, señor director, pero ¿cuáles son las causas graves? Porque a lo mejor lo que para usted es grave, para nosotros es una pavada. No se preocupe, señor Aguirre. Para evitar cualquier error subjetivo de apreciación, ahí en el pasillo van a encontrar un listado con las primeras indicaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué saltará el colgado esto? Seguro que con cualquiera si está loco. Qué cosa, ¿no? Las cosas que dice, re loco. Bueno, sin comentario, nada más. Bueno, anda a hacer tus comentarios con Natacha. Pero... No entiende que no hay ninguna Natacha, no entiende. No te calenté el café, vamos, dale. Todo mal. Primero se va de un off. Después aparece el menico este que no sé quién se cree que es para tratarnos así. Parece un servicio militar esto, ¿no es? Y después Vico. Vico que sigue con el delirio ese de Natacha. No la entiendo. No, escúchame, a las minas no hay que entenderlas, ¿eh? Hay que conducirlas. A ver, ¿dónde puedo sacar ese registro para conducirlas? Vos nunca entendés nada, siempre te tengo que explicar todo yo. Escúchame, es así esto. Vos no sé, un día vas, le regalás un osito, uno lindo, un corazoncito, una caja de bombones, una palabrita, una boludez de por medio, ¿entendés? Y así se te pegan. En realidad no sé si vale la pena. Siempre vale la pena si esa persona te llevó al corazón. ¿Para qué te pasa? No, es verdad. Poeta, vos, no, pirata. Es verdad. Nosotros nos transamos una mina y decimos, qué fenómeno. ¿Qué fenómeno? Somos unos estúpidos. Yo cuando me puse de novio con Vico, cambié el 100%. Yo soy otra persona.
me abrió el cerebro esa chica, ¿entendés? Fíjate, nos fuimos de vacaciones un montón de chicas, me transé alguna, no. ¿Por qué? Porque sos un nabo. No, porque no me hacía falta. Yo siento que con ella tengo todo. Aparte, cuando vos te das cuenta que tenés una persona al lado tuyo tan importante y sentís que estás enamorado, tenés que jugar por ella, si no sos un estúpido. ¿Por qué hablo de amor con vos si no entendés nada de amor? Mirá la cara que tenés. ¿Para dónde vas? ¿Qué se piensa? ¿Que somos soldados, che? A mí no me falta que nos den los fusiles y no tenga guardia toda la noche. Paren, a ver, nuevas disposiciones disciplinarias. Faltas graves pasibles de expulsión directa. Ausentarse del instituto sin autorización. Transitar los pasillos sin uniforme durante los horarios de clase. Escuche vos la mejor. Copiarse en examen. Ir a los cuartos del sexo opuesto. No se puede ni respirar. Y ahora, mira, vení, tenemos que ocuparnos de otras cosas ahora. ¿De qué? De terminar de manar las cosas. Chicos, por favor, vayan ustedes y yo, mientras le voy a pedir la llave del colectivo a las dos. Dale. Vení, quiero... Ay, pará, nena, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? Pasa que... corté con Vero. Ay, ¿qué pasó? ¿Te quedó grande, te quedó chica? El modelito pasó de moda, ¿no? Puede ser. ¿Tu modelo es permanente? Bueno, eso espero, porque con Iván estamos muy bien. Dale, floja, Maritza. Pablo, ¿qué querés? Hasta hace unos días me dijiste que no querías estar conmigo por miedo a salir lastimada, ¿o no? 3 minutos más tarde estás apretando con un pibe de quinto. ¿Eso quiere decir que me estás mintiendo? No. Me estoy cuidando porque Iván es bueno, es realmente bueno. Pero vos no ves cómo estoy yo. Ay, no te hagas la víctima, porque no te queda nada bien, me ¿sabes? hago la víctima, te estoy hablando con el corazón en la mano, créeme una vez. ¿Interrumpo algo? No. Sí. Ellas son taimadas. Te sonríen y están destilando veneno. Esperan que te relajes para darte una puñalada. Y no lo digo por tu mamá, lo digo por las mujeres, por todas las mujeres, porque todas las mujeres son iguales y al final terminan mostrando la hilacha. Lo único que espero es que no termines demasiado golpeado. Pablo, necesito hablar con vos. ¿Qué pasa? Quiero que me digas qué hice mal. Estoy dispuesta a cambiar. Mira, Vero, dejaste de gustarme, nada más. Pero Pablo, ¿por qué? Si yo te amo. Pero escúchame, no te gastes, ¿eh? Está todo bien, lo nuestro fue, ¿Vos te das cuenta que acabas de destrozar a Verónica? Sí, puede ser. Pero sabes que a veces se sufre. Además no puedes estar soñando todo el tiempo con algo imposible. ¿Y qué querés decir con eso? A ver. Que yo a lo mejor estuve mal con ella, pero me puse de novio simplemente por miedo, nada más. ¿Miedo a qué? Por miedo a tratar de encararme a la chica que realmente me gusta. Y esa chica sos vos. Espero que puedas entenderme. ¿Sol? Bien, ¿qué te pasa? Nada. ¿Si te puedo ayudar en algo? Que te tenga que hablar mal de Mía. ¿Qué te hizo? Vive para torturarme. No sabes lo que es compartir el cuarto con ella. Es un suplicio. Bueno, sí, ok. Mía puede ser un poco difícil, pero no creo que sea tan... No, es terrible, es terrible. Me refriega por la cara toda su ropa. No sabes, es horrible. Además, el otro día le encontré toda una parva enorme de ropa nueva, ¿no? Y otra enorme de ropa vieja. Entonces, bueno, fui y le pedí si me podía prestar una chiquitita de su ropa vieja. Y me dijo que no, que prefería tirarla a la basura antes de prestármela a mí o a cualquier otra persona. ¿Y sabes qué? Va a tirar toda su ropa vieja. ¿Vos podés creer eso? Bueno, sí, Mía tiene un poco eso. Es
Es algo egoísta. Pero ya sé. Le vamos a hacer una broma pesada para que se dé cuenta que uno no es lo que tiene. Y tú me vas a ayudar, ¿ok? No, director, si se llega a enterar que estuviste en mi cuarto, te va a echar del colegio. No importa, vale la pena el riesgo. Es por una buena causa. Bueno, esta es toda la ropa que quería tirar. Esto está casi nuevo, lo debe haber usado una vez nada más. Bueno, ¿estás seguro de lo que pensás hacer? Sí, Mía tiene que aprender a no ser tan materialista. Ahora rápido hay que mezclar la ropa nueva con la vieja y rogar que por favor no se dé cuenta. Bueno, acá hay un montón de cajas para ir llenando. Sí. Que se dé cuenta, pero cuando sea demasiado tarde. Adelante. Permiso, profesor. Director Font. Discúlpeme. Por favor, tome asiento. Estuve estudiando detenidamente su currículum y me parece impecable. Bueno, muchas gracias. Así que voy a seguir evaluándolo un poco más. Pero puedo dar por descontado que el puesto es suyo. Bueno, muchísimas gracias. No sabe lo importante que es para mí ese trabajo. Necesito el sueldo. Descontando, por supuesto, el honor que significa para mí ser parte de esta venerable institución. Espere mi llamado. Lo haré con los dedos cruzados entonces. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Vico, dije que descansen, no que te tires así. Ay, bueno, está bien, chicas. Mucha joda, pero para mí el milico no va a ser la vida imposible. Ay, no quiso intimidar. Yo estoy segura que en unos días se le pasa la locura. No, mira. Espero que no terminemos extrañándolo a tu Ay, marido. no, Vico, eso no va a pasar. Bueno, hay que pensar en lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? El milico, después de que pase lista, tiene un acto de biblioteca. Tenemos que aprovechar todo ese tiempo para ir, dejar la ropa, volver y listo. Blaya me da la llave, ¿sí? Bueno, nos encargamos de las cajas. Dale, vamos. No. Vos te quedas acá, nosotros nos ocupamos del resto. Ay, gracias, sos un sol. ¿Un sol? No, un amor. Ah, un sol, me muero. Chicas, la verdad que estoy muy nerviosa, ¿entienden? Hoy es un día muy importante para mí. Voy a hacer mi primera obra de caridad. Ay, los chicos se van a poner muy contentos cuando vean toda la ropa. Ay, estoy muy contenta. Ver una carita sonreír. Qué lindo, no lo puedo creer. Ay, no. Chicas, esperen. ¿Qué? Hay muchas más cajas de lo que me imaginé. Ay, los chicos se van a poner re contentos. Pues dale, vamos. Abrí. Pará, Vico. Qué pesa, dale. Un, dos. A las minas no hay que entenderlas, ¿eh? Hay que conducirlas. A ver, ¿dónde puedo sacar ese registro para conducirlas? Vos nunca entendés nada, siempre te tengo que explicar todo yo. Ya sé lo que voy a hacer. O sea, un día vas, le regalás un osito, uno lindo, un corazoncito, una caja de bombones. Una palabrita, una boludez por medio, ¿entendés? Y así se te pegan. En realidad no sé si vale la pena. Mi amor, rompiste las reglas del colegio para venir a verme. ¿Te diste cuenta? Nuestro amor es más fuerte. Métetelo en la cabeza, tarado. No te quiero ver nunca más en mi vida. Mis últimos ahorros no sirvieron de nada. Me rompió la jeta con los bombones. La verdad que la estoy pasando bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, en realidad vine solo porque me gustan las empanadas árabes. No, bueno. ¿Sabes cuál es mi plato favorito? No. La comida. Por eso debe ser el favorito de mi tía Milagros. ¿Por? Ella se pone a improvisar, cocina, hace cosas raras, exóticas y yo como lo que venga. Mira vos, yo era todo lo contrario de chica. No me gustaba nada, pero nada, solamente el pollo. ¿Pollo? Mi especialidad es el pollo al disco. Te invito a comerlo. Eso sí, vas a tener que acompañarme a Santiago porque el disco lo dejaba allá. No va a ser necesario, ahora me gusta casi todo. ¿Y eso me incluye? ¿Qué? Sí, yo también te gusto. Ay, venga, por favor, no seas tarada. ¿Por qué voy a estar nerviosa? Bueno, ok, está bien. Te dejo porque me parece que estoy llegando. Chau. Café.
Dale, basta, no puedes estar tirado todo el día en la cama, merto, así, basta, loco. Vico, no puedo más. Pero no le des bola a las minas, ¿qué te importa esa tarada? No valen la pena. No puedo más, Vico. ¿Pero qué te pasa? ¿No te das cuenta que no puedes dejarte dominar por una mujer? Las mujeres te quieren tener agarrado para hacer después lo que quieren con vos, ¿no te das cuenta de eso? No somos monos de circo nosotros. Hola, papá. Llama a tu abogado. Voy a declarar contra mamá. No me respondes. No te enojes. Vos me caes re bien, sos re simpático todo, pero siento que no es el momento como para ponerme de novio. ¿Por algo en especial? Tengo problemas. Bueno, los problemas tenemos todos. Si vas a esperar a resolver todos tus problemas para ponerte de novia, se te va a pasar la vida. Sí, ya sé, pero los míos son grosos y no me da ni el aire para pensar en mí. Si querés, me puedes contar. Lo más difícil es la relación con mi hermana. Yo la quiero mucho y yo sé que ella me quiere a mí, pero no... Bueno, pará. Hay imágenes, cosas que me ponen muy... No. Bueno, pará. No. O sea, discúlpame, está todo bien, pero prefiero seguir con esto en otro momento. Hola. ¿Llego demasiado tarde? Bueno, chicas, a ver, permiso, ya está. Ay, ya está todo. Ay, estoy empezando a transpirar. Pero no quiero porque quiero que Dorotea y Barburú me vea espectacular. ¿Esto saldrá en los sociales del diario, me pregunto? No es para tanto, Feli, lo hice por caridad. Además, dar es mucho mejor que recibir. Sí, en el boxeo seguro, ¿no? ¿Felicitas? Te tenemos que felicitar, ¿eh? Sí, la verdad que manejaste muy bien el micro. Bueno, a partir de hoy, díganme Feli Schumacher. Muy bien. Bueno, lo que estuvo muy bien fue Blas, ¿eh? Me dio las llaves, ni siquiera me preguntó para qué las necesitaba. Solamente me dijo que me ponga el cinturón de seguridad. Bueno, dale, apurémonos porque tenemos que volver temprano. Sí, Toca antes de que timbre. el Nico nos vea. Vamos. ¡Ay, estoy tan feliz! Ay, qué emoción. ¿Qué hace usted acá? Las estaba esperando, señoritas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se quedan ahí paradas? ¿Por qué no entran? ¿Estás loca? Yo nunca te pedí que te metieras en mi vida. Pero un poco, Laura. Tampoco es una salida. Tampoco unas... Perdón. Quería decir, tampoco una salida tendremos. Tu cabeza, no la detengas, tiene hambre. El médico después que pase lista tiene un acto en la biblioteca. Tenemos que aprovechar todo ese tiempo para ir. Dejar el roca volver y... Dejamos la roca, volvemos. La roca, dije. Vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta. Deja que grite, que ruja, que llore. Lo que viví, lo que escuché. Lo que sentí, lo que sufrí. Está bien, por favor, cálmese. Y diga lo que tenga que decir. La alumna Sol Rivarola. Te voy a pedir por favor que te quedes quieta. Y mira la hoja, no me mires a mí. Tiene... ¿No me vas a decir que no te gusta? Vas a encontrarte otra vez. No, Manuel. No, Manuel, así no. No mientras que sea defendiendo esa rubia tenida. No, Manuel. Mira. Cruza las rejas, solo estás preso de tu cama. Mi nombre es María Jesús. Soy la profesora de natación y de waterpolo. Ustedes aprendan lo de Winnie Rubén. Vean esto, va. ¡Profe, hombre al agua! ¡No! ¡Se cayó Pablo! Pará, ayúdame, sacalo. No, rápido, hay que hacer la respiración boca a boca. No, yo me encargo. Reaccionaste. No, vos, ¿qué haces? Francisco,
¿Te puedes encargar de sacarle mi este chico? Vamos, Pablito, agarra el flota, patito de hule y vamos a chapotear la parte baja. El tío Francisco te va a enseñar a nadar. Pelotudo.